Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la 53ª clase del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Vamos a estudiar, bueno, ya hemos terminado el modo subjuntivo, entonces empezamos con el modo optativo, ¿no? Entonces, subjuntivo, optativo, ya tenemos el indicativo. Entonces, básicamente, esos son los tres modos más importantes, aparte, por supuesto, del imperativo, ¿no? Pero bueno, el imperativo es más a su bola. Entonces, el modo optativo, lo primero que tendremos que ver, por supuesto, son los usos del optativo, es decir, ¿qué es esto del modo optativo? ¿No? ¿Qué diferencia hay con el subjuntivo, con el indicativo? ¿Para qué se usa el modo optativo? Y también sus características morfológicas generales, ¿vale? Entonces, esta no es la clase en la que vamos a ver cómo se forma el presente de optativo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino es una introducción al optativo. Ya luego cada uno de los tiempos del modo optativo tendrá su propia clase específica. Y por supuesto, dentro de los usos del optativo, aquí vamos a ver lo más básico. Todo esto del modo, principalmente, del modo optativo y del subjuntivo, el indicativo sí es más fácil, ¿no? Porque, bueno, el indicativo vamos a decir que es por defecto, ¿no? Pero ya luego el subjuntivo y el optativo tienen mucha complicación, todos sus usos, sobre todo también cuando empecemos con esta partícula an, que bueno, empieza, es bastante follón, tiene mucha casuística, etcétera, ¿vale? Entonces, pues eso habrá que verlo en un módulo aparte, donde veamos todas las oraciones, bueno, todas, no, bueno, cuando veamos las oraciones subordinadas, ¿no? Y empecemos a decir optativo con an, subjuntivo con an, cuando sí tiene an, cuando no tiene an, cuando no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En fin, un montón de casuística, como digo. Entonces, de momento, tranquilidad, esta clase es facilita, vamos a decir. Usos del optativo en general. En principio, el valor fundamental del optativo tiene que ver con su etimología. En latín, optare significa desear, de ahí lo de optar a algo, es decir, alguien que opta a un premio es porque desea ese premio, ¿no? Por tanto, puede aparecer en oración principal para indicar un deseo con o sin marcas como eice o eigar. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Me genoiman, ojalá no hubiera nacido. Literalmente esto es, pues sería algo así como que yo no hubiera nacido ojalaíta, ¿no? Pero, entonces, pues bueno, tenemos que darle un poco de vuelta, ojalá no hubiera nacido, ¿no? Vemos aquí que es además la negación del optativo, ¿no? Me, y luego aquí concretamente el optativo, que es este deseo para decir haber nacido, ¿no? En fin. Y como vemos, puede tener las marcas EICE o EIGAR o no, como en este ejemplo. No añaden nada fundamental estas marcas o que no haya marcas, ¿vale? Entonces, ese en principio es el valor originario, pero que no es el más frecuente. Sin embargo, tiene bastantes otros usos en oración subordinada, entonces, como había dicho aquí, esto es en oración principal, vemos que es el único verbo de la oración, ¿vale? Entonces, tenemos ese valor en oración principal, pero la mayoría de las veces aparece en oración subordinada, que habrá que estudiar pormenorizadamente más adelante, en este otro módulo, en el siguiente módulo, donde veremos las oraciones subordinadas. Por ahora presentemos el uso más frecuente de todos los del optativo, el optativo oblicuo, que también se llama de otras formas, pero bueno, de toda la vida yo le he llamado optativo oblicuo y así se va a quedar. Entonces, optativo oblicuo aparece subordinado a un tiempo secundario, entonces recordemos básicamente los pasados, imperfecto, auristo, ¿no? Entonces, aparece subordinado a un tiempo secundario en la superordinada, es decir, en la oración que normalmente llamamos en la principal aparece un tiempo secundario y luego en la subordinada aparece un optativo. Y a ese lo vamos a llamar optativo oblicuo. Vamos a ver ahora por qué. Aparece a menudo en estilo indirecto, pero también en circunstanciales finales, etc., de forma intercambiable con el indicativo y el subjuntivo. Entonces, vemos que es un poco complicadillo, ¿no? Y luego, aclaro aquí, el tiempo de optativo, el presente de optativo, auristo de optativo, lo que sea, ¿no? El tiempo de optativo usado es el mismo que se habría usado en el indicativo o subjuntivo correspondiente. Entonces, vamos a intentar entenderlo, ¿no? Lego, hoti, grafe. Literalmente, digo que escribe. Es decir, yo digo que él escribe, ¿no?
Lego hoti graph. Vale. Luego, heipon hoti graphei. Esto se podría decir así tal cual. Entonces, graphei, graphei. ¿Vale? Graphei, graphei. Dije que escribe. Yo dije que él escribe. Y como vemos aquí, digo, el optativo oblicuo es intercambiable con el indicativo y el subjuntivo. Entonces aquí seguimos teniendo indicativo, pero también puede aparecer en optativo. Grafo, ¿vale? Entonces podría ser, dije que escribe. Y ojo, vemos que, porque esto puede ser un poco confuso, ¿vale? Entonces, vemos que aquí uso la barra para decir que en griego puede aparecer este o este, pero aquí no uso la barra. ¿Por qué? Porque si yo pusiera aquí una barra, querría decir que grafei se traduce por escribe y que grafoi se traduce por escribía. Y no quiero decir eso. Quiero decir que en esta oración puede aparecer grafei con indicativo o puede aparecer grafoi con optativo oblicuo. Es indistinto, por eso digo aquí que es intercambiable. Pero luego, y como digo aquí, dado lo aleatorio de su uso y aparición en los textos, no hay una correspondencia precisa con tiempos y modos en español. Entonces, no podemos decir si aparece presente de optativo en griego, en español se traduce por tal. No hay una correspondencia. Entonces, ¿cómo se traduce? Pues básicamente, como hemos dicho muchas otras veces, por lo que quede bien, por nuestra conciencia de hablantes nativos del español, lo que quede bien. Vale. Entonces, yo sé que todo esto es un poco relioso, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Otra vez. Lego hoti grafei. Digo que escribe. Eipon hoti grafei. Y ahora, ¿por qué escribía? Porque esto realmente en español, dependiendo un poco del matiz, podemos decir dije que escribe o dije que escribía. Eso depende un poco del tiempo relativo y todo eso, pero del español, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí no me voy a meter. Pero volviendo aquí, al griego, ¿no? Para explicar este paréntesis. El tiempo de optativo, es decir, este grafoi, por supuesto vemos eipon, ¿no? Es un tiempo secundario en la superordinada. Y luego en la subordinada aparece o el indicativo o el subjuntivo, en este caso indicativo, o intercambiablemente el optativo. Y luego, ¿qué tiempo dentro del optativo aparece en el optativo oblicuo? El mismo tiempo que hubiera en el indicativo. Es decir, si no hubiera optativo oblicuo, ¿vale? Entonces, si decimos lego hoti grafei, presente de indicativo, que puede quedarse presente de indicativo tal cual, o, como esto es presente, entonces presente, pero de optativo, por eso optativo oblicuo. En fin, yo sé que es difícil, pero bueno, ahí queda, es cuestión de seguir practicando. En fin. Bien, entonces, eso son los usos más básicos del optativo. Ahora vamos con las características morfológicas, otra vez, las características morfológicas básicas. Luego, en las clases siguientes iremos diciendo el presente de optativo, el aoristo de optativo, futuro de optativo y perfecto de optativo, ¿vale? Entonces, la principal característica morfológica del optativo es la inclusión de una vocal i, una iota, entre el tema así un poco en general, y las desinencias, de donde surge o suele surgir, ya iremos viéndolo, un diptongo ai. Entonces, si tenemos este sufijo sa del aoristo sigmático, pues entonces sa más i, pues saldrá sai. Ei, si tenemos aquí en este caso el sufijo z, bueno, el sufijo c en esta versión, ¿no? Entonces aparecerá el sufijo ei, u, oi la mayoría de las veces, ¿no? Li, oi, mi, ¿vale? Entonces vemos ai, ei, oi la mayoría de las veces. Entonces, en principio, vemos aquí estos diptongos que aparecen y que hace que sean bastante fácil que reconozcamos el optativo. Ya iremos viendo que no siempre es tan fácil, pero bueno. Como ya sabemos, el optativo solo tiene los tiempos presente, aoristo, futuro y perfecto, a pesar que los iremos estudiando en las clases siguientes. A pesar de ello, el optativo usa siempre desinencias secundarias. Sabemos que en principio las desinencias secundarias son para los tiempos secundarios. Y en cambio, aparece para el presente, aparece para el futuro perfecto, por supuesto el aoristo, ¿no? Entonces, siempre
y en cursiva porque hay una particularidadita ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, usa siempre desinencia secundaria. Por supuesto, nunca tiene aumento. Recordemos una vez más, el aumento solo aparece en el indicativo. Sin embargo, hay un par de particularidades, excepciones si queremos llamarlas así, que se aplican solo a la morfología activa, ¿vale? Entonces, estas particularidades solo en la morfología activa, en la media pasiva, no aparecen estas excepciones, ¿vale? Entonces, la primera persona del singular activa, repito, usa la desinencia atemática mi. Entonces, no la desinencia secundaria, no sé qué, sino la atemática mi, pero solo cuando justo antes de la desinencia hay iota. De lo contrario, usa la desinencia ni esperable, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo cuando veamos detenidamente cada uno de los tiempos. La tercera persona del plural, entonces primera del singular, la primera, y tercera del plural, la última. La tercera persona del plural, activa, siempre añade, entonces siempre, no depende de no sé qué, no, siempre añade una e ante la desinencia, por lo que queda en. Otra vez, insisto, ya lo iremos viendo en las tablas de conjugación en cada uno de estos tiempos, ¿vale? Entonces, con esta introducción al modo optativo, vayamos ahora sí a estudiar cada uno de los tiempos, empezando por el presente.